Hola, hoy vamos a hablar sobre el constructivismo. Bueno, primero que nada, el constructivismo es una teoría que se centra en cómo los individuos y los grupos construyen sus propios conocimientos y comprensión del mundo a través de sus experiencias y sus relaciones sociales. En lugar de ver el conocimiento como algo objetivo que existe independientemente del observador, el constructivismo sostiene que el sujeto es una construcción activa del sujeto. Esta teoría se aplica en diversos campos, incluyendo la psicología, la educación y las relaciones internacionales, pero pues hoy nos fijaremos más en lo que implica en las relaciones internacionales. Bueno, mientras que el realismo se ocupa principalmente de la seguridad y el poder material, y el liberalismo analiza principalmente la independencia económica y los factores a nivel interno. El constructivismo se ocupa principalmente del papel de las ideas en la configuración del sistema internacional. Bueno, ahora vamos con el origen del constructivismo. El constructivismo surgió en las décadas de 1980 y 1990. Surgió como una crítica a las teorías que en ese momento eran las dominantes de las relaciones internacionales, que eran el realismo y el liberalismo, como ya lo expliqué anteriormente. Y estas teorías, aunque fueron como poderosas, fueron consideradas como insuficientes para explicar ciertos fenómenos globales como el fin de la Guerra Fría. Y bueno, el constructivismo plantea una reflexión en torno a la manera en la que se produce y se obtiene el conocimiento. Por ello, muchos autores lo asocian con el pensamiento filosófico. Con el fin de la Guerra Fría se puso en evidencia la incapacidad de los enfoques prevalentes de la época, el no realismo y el neoliberalismo, para explicar los fenómenos de la política mundial. Así, en este contexto histórico e intelectual, el constructivismo se incorpora a la teoría de las relaciones internacionales. El constructivismo tiene su origen en Estados Unidos con la obra World of Our Making de Nicholas Onuff en 1989. Sin embargo, el autor que fue como el más representativo o que es el más representativo de esta corriente es Alexander Wendt, quien en 1987 ya había planeado el tema central de la problemática constructivista, la mutua constitución de las estructuras sociales y los agentes en las relaciones internacionales. Wendt define el constructivismo como una teoría estructural de la política internacional construida sobre 3 puntos. El primero de los puntos era que los estados son los principales actores del sistema. El segundo era que las estructuras del sistema son intersubjetivas más que materiales. Y el tercer punto es que los intereses e identidades de los estados están condicionados por esa estructura social, más que dados exógenamente por la naturaleza humana o por la política interna. En su obra social Theory of International Politics de 1999, Wendt argumenta que la anarquía es lo que los estados hacen de ella, sugiriendo que la estructura del sistema internacional no es fija, sino que se construye socialmente a través de las interacciones entre los estados. También introduce la idea de que las identidades y los intereses de los estados no están dados, sino que son producto más bien de procesos sociales y culturales. El constructivismo se ocupa principalmente también de entender cómo el rol de las ideas modela el sistema internacional. Por ideas, los constructivistas se refieren a los objetivos, a las amenazas, a los temores, a las identidades y a otros elementos de la realidad percibida que influencian tanto a los estados, tanto a los actores no estatales dentro del sistema internacional. Los constructivistas creen que estos factores ideacionales pueden tener efectos de alto alcance y que pueden triunfar sobre los aspectos materiales del poder. Para Wendt, las relaciones internacionales son una elaboración intersubjetiva de los estados, quienes son personificaciones de las cuales se le confiere cualidades psicológicas propias a los seres humanos, tales como la formación de identidades e intereses, y de percepciones o lo que es lo mismo,
la resultante de la interacción yo versus la sociedad. Uno de los argumentos centrales del constructivismo es que las percepciones son las claves en las actitudes de los estados. La amistad o la enemistad en la política internacional son construidas socialmente y se derivan del aprendizaje adquirido. Para Wendt, los significados colectivos son los que conforman a las estructuras que organizan las acciones de los estados. El autor dice, por ejemplo, si Estados Unidos y la Unión Soviética deciden que ya no son enemigos, la Guerra Fría se termina. Para el autor, la autoayuda y la política de poder son instituciones, no características esenciales de la anarquía. La anarquía, pues, es lo que los estados hacen de ella. Por otro lado, la diferencia de los racionalistas, que asignan a las ideas una importancia residual en las relaciones internacionales. Para el constructivismo, las ideas son de gran importancia. Al respecto, Alexander Wendt advierte que el significado del poder y el contenido de los intereses están en gran medida en función de las ideas, y la política mundial está compuesta de ideas casi de principio a fin. La dinámica del sistema internacional, teniendo en cuenta a los estados como referentes en esos procesos de interacción con otras unidades o estructuras, es el objeto de análisis de las relaciones internacionales en la perspectiva constructivista. Para el constructivismo, esa interacción con las estructuras consideradas estados están ligadas a los hábitos, a las tradiciones, a los objetivos de las unidades, deseos y formas de gobierno que cada estado tenga. De esta manera, pues es muy apenas lógica la pluralidad del sistema internacional. Con base el constructivismo se ocupa principalmente también de entender cómo el rol de las ideas modela el sistema internacional. Por ideas, los constructivistas se refieren a los objetivos, a las amenazas, a los temores, a las identidades y a otros elementos de la realidad percibida que influencian tanto a los estados, tanto a los actores no estatales dentro del sistema internacional. Los constructivistas creen que estos factores ideacionales pueden tener efectos de alto alcance y que pueden triunfar sobre los aspectos materiales del poder. Para Wendt, las relaciones internacionales son una elaboración intersubjetiva de los estados, quienes son personificaciones de las cuales se le confiere cualidades psicológicas propias a los seres humanos, tales como la formación de identidades e intereses, y de percepciones, o lo que es lo mismo, la resultante de la interacción yo versus la sociedad. Uno de los argumentos centrales del constructivismo es que las percepciones son las claves en las actitudes de los estados. La amistad o la enemistad en la política internacional son construidas socialmente y se derivan del aprendizaje adquirido. Para Wendt, los significados colectivos son los que conforman a las estructuras que organizan las acciones de los estados. El autor dice, por ejemplo, si Estados Unidos y la Unión Soviética deciden que ya no son enemigos, la Guerra Fría se termina. Para el autor, la autoayuda y la política de poder son instituciones, no características esenciales de la anarquía. La anarquía, pues, es lo que los estados hacen de ella. Por otro lado, la diferencia de los racionalistas, que asignan a las ideas una importancia residual en las relaciones internacionales. Para el constructivismo, las ideas son de gran importancia. Al respecto, Alexander Wendt advierte que el significado del poder y el contenido de los intereses están en gran medida en función de las ideas, y la política mundial está compuesta de ideas casi de principio a fin. La dinámica del sistema internacional, teniendo en cuenta a los estados como referentes en esos procesos de interacción con otras unidades o estructuras, es el objeto de análisis de las relaciones internacionales en la perspectiva constructivista.
Para el constructivismo, esa interacción con las estructuras consideradas estados están ligadas a los hábitos, a las tradiciones, a los objetivos de las unidades, deseos y formas de gobierno que cada estado tenga. De esta manera, pues es muy apenas lógica la pluralidad del sistema internacional, con base a contrastes ideológicamente opuestos al de otro y que traen consigo distanciamientos políticos, económicos y militares, entre otros. Dado que el Estado es una especie como de intermediario entre las relaciones domésticas internacionales, la explicación del cambio debe centrarse en la autonomía estatal en relación con su propia sociedad y en su carácter soberano con la relación con otros estados. El constructivismo para Wendt es el modelo que mantiene a una persona en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento. No es un producto del ambiente ni un simple resultado de las disposiciones internas, sino más bien como una construcción propia que se va produciendo día a día como un resultado de las interacciones entre estos dos factores. En este orden de ideas, cabe resaltar que a 2 décadas de su surgimiento, el constructivismo se ha consolidado como uno de los principales enfoques de las relaciones internacionales. Otra razón de peso para escoger el constructivismo es que su programa de investigación está construido no a partir de una teoría acabada, sino más bien a partir de las creencias percibidas en los enfoques tradicionales, con gran influencia en la literatura sociológica, al considerar que las relaciones internacionales son principalmente de carácter social. Esta teoría procede también dejar de lado los análisis como materialistas propios del realismo y se propone más que nada el estudio de la realidad internacional partiendo del plano de las ideas. Es así que define la estructura internacional como la distribución de las ideas. De acuerdo al constructivismo, la anarquía es construida intersubjetivamente a partir de ideas compartidas y predice que la anarquía permitirá el desarrollo tanto de conflictos como de la cooperación. Y pues esto dependerá también de las ideas que predominen entre los estados. Además, según la teoría constructivista, el principal poder está en las ideas, los intereses y las percepciones que tengan los gobernantes sobre la realidad nacional e internacional. Y estas son determinantes dentro del proceso de toma de decisiones de la política exterior. Es así como surgen 3 opciones en cuanto a la percepción que un país tiene sobre otro, que son amigo, enemigo o adversario. En este sentido, un Estado actúa frente a otro dependiendo si lo percibe como un aliado o no. Para Tigner, el constructivismo sostiene que la realidad solamente adquiere un significado en relación con el lenguaje, nuestras imágenes y las percepciones del mundo. Por ende, asegura que la realidad es producto de las relaciones sociales, mediadas por las percepciones del mundo. Otro componente de la teoría de Wendt son las reglas constitutivas y las reglas regulativas. Las primeras son las reglas que dan origen a las relaciones sociales internacionales en el marco del sistema internacional y sirven como canales de comunicación y de conformación entre sus componentes. El constructivismo en las relaciones internacionales es una teoría que se enfoca en la importancia de las ideas, las creencias y las normas en la configuración de la política internacional. Y bueno, pues la teoría constructivista es la que está desarrollada por pensadores como Alexander Wendt y Peter Katzenstein. Se centra más que nada en cómo las ideas y las normas moldean las interacciones entre los actores en el sistema internacional, a diferencia de teorías más tradicionales como el realismo y el liberalismo, que se centran en factores materiales como el poder y la economía. El constructivismo destaca la importancia de las
percepciones y las ideas en la toma de decisiones y en la formación de políticas. Relevancia del constructivismo. Como ya lo dije anteriormente, a 2 décadas del surgimiento del constructivismo, este se ha consolidado pues como uno de los principales enfoques en las relaciones internacionales. Este enfoque está influenciado por la literatura sociológica y considera las relaciones internacionales como principalmente de carácter social y se centra en la interacción entre los estados y entre sus estructuras sociales. Y pues igual como ya lo mencioné y lo comenté anteriormente, según el constructivismo, las percepciones radican en las ideas, los intereses y las percepciones de los actores en el sistema internacional, influenciando pues significativamente la toma de decisiones en la política exterior. Bueno, y ya por último tenemos una conclusión final. Bueno, el constructivismo en las relaciones internacionales sostiene que las personas construyen sus propios conocimientos basándose en sus experiencias previas y en sus interacciones con el mundo que la rodea. Esta teoría se distingue también del realismo y del liberalismo, al centrarse en el papel crucial de las ideas, creencias y normas de la configuración del sistema internacional. El constructivismo también nos ofrece una perspectiva valiosa y dinámica del estudio de las relaciones internacionales, destacando también cómo las ideas y las interacciones sociales pueden moldear profundamente el sistema internacional, superando así las limitaciones de las teorías más tradicionales basadas en los factores materiales.